Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: «Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar». «Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada», le contestó Simón. «Pero como tú me lo mandas, echaré las redes». Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, soy un pecador». Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. «No temas, desde ahora serás pescador de hombres», le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este primer tema especial para grupos pequeños, pero también para toda la iglesia adventista, desde la iglesia Ceneva, del distrito Maranat. El tema de hoy comenzaremos, y si Dios nos permite, continuaremos con cada semana con los temas para grupos pequeños. El primer tema es titulado La pesca milagrosa. Tal como vimos este video, se basó en la historia que registra Lucas, capítulo 5, del versículo 1 al 11. Maravillosa historia, hermoso momento que vivieron estos discípulos. Ahora vamos a analizar un poco sobre esta historia. ¿Qué pasaba por la mente de cada uno de los discípulos de Jesús? Cabe mencionar que no sé a quién de cada uno de ustedes le gusta la pesca, a quien ha tenido la oportunidad de realizar esa labor. Hay diferentes pescas, ¿verdad? La pesca deportiva, la pesca que es para muchos es algo importante, cazar el mayor animalito que pese, ¿verdad? Y luego algunos lo devuelven al mar usando una caña de pescar, cañas que son tienen algo especial, tienen unos aditamentos interesantes que ayudan al pescador a poder jalar a la presa. La dejan que sigan su camino, pero la técnica que yo he escuchado es que las hacen que se cansen, que se cansen y ahora sí, ya luego ellos tiran de la caña. La otra pesca que conocemos, que hemos visto, que es la comercial, ¿verdad? La mayoría de los que se dedican a este asunto usan redes de gran tamaño, ¿sí? Y en estos tiempos hasta los grandes barcos pesqueros tiran unas grandes redes, cachan hasta todo lo que encuentren, ¿verdad? Y hemos visto videos que muestran cómo es la labor de la pesca en altos eh, niveles del mar, ¿verdad? Muy profundos. La pesca de atún, la de camarón, la de robalo, en fin, la pesca es interesante. Y aquí vemos una historia de unos muchachos jóvenes quizás que habían sido llamados por Jesús al principio. Jesús los llamó
y ellos venían de ser discípulos de otro portavoz de la palabra de Dios, quien era Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista tuvo un problema. Fue encarcelado y fue asesinado. Entonces estos muchachos, al ver esta situación, se regresaron a su lugar habitual, a su lugar donde ellos tenían su actividad que les mantenía, les daba dinero para poder subsistir ellos y su familia. Porque llegó a su mente la duda, llegó a su mente la situación, que decían, ¿qué pasará con nuestras necesidades si seguimos a Jesús? ¿Nos pasará lo mismo que Juan el Bautista? ¿Qué sucederá? ¿Qué pasará con eso? Y esas dudas estaban llegando a su cabeza. Esas dudas estaban haciendo escollos, huecos dentro de su mente. Y en esta historia vemos cómo Jesús tuvo la oportunidad de mostrarles algo interesante, de demostrarles a ellos qué pasaría con ellos cuando, a través de aceptarlo y de seguirlo, sus necesidades iban a ser totalmente suplidas. Qué maravillosa historia. Así, hermanos, que es importante que tengamos en mente esto. Al decidir de seguir a Jesús, hay muchas dudas que pueden asaltar nuestras cabezas. Quien está siendo llamado por primera vez, hay dudas en su cabeza, ¿verdad? ¿Cómo voy a conseguir trabajo? ¿Cómo voy a conseguir esto? ¿Cómo voy a darle necesidades a mi familia? Suplir eso solamente Dios. Continuamos en la siguiente diapositiva para el estudio de, de, esta, de este tema con estas siguientes preguntas de reflexión. Así que, en base a esto, en base a esta situación que estaban pasando estos discípulos, yo puedo hacerte una pregunta que podemos responder. Si estás pasando por alguna situación en estos momentos, de manera tal que ese futuro te parece oscuro, que no hay una razón, no hay no hay una salida próxima, bueno, esto es lo que vamos a ver, lo que la Biblia nos va a enseñar. Y quizás puedes sentirte preso o presa de esas dudas, a tal punto de no tomar decisiones definitivas de seguir a Jesús. Es importante que tengamos esas preguntas en nuestra mente, porque es posible que tú estés pasando por alguna situación complicada. Y déjame decirte que hay una linda respuesta para cada una de estas dudas que tengas a través de esta reflexión que acabamos de leer. Y sobre todo quisiera hacer una invitación. Recordemos que estos temas son para los grupos pequeños o para las personas las cuales están viendo esta transmisión. Quisiera que ustedes al leer, al escuchar el video o verlo en algún otro dispositivo, veamos qué es el mensaje que Jesús quería darle a Pedro y a sus compañeros con este milagro. Esa parte, buscarle, ¿qué le quería mostrar Jesús? También, ¿qué significan las palabras del versículo 11 que veremos más adelante? ¿Cómo imaginas que eran los primeros discípulos en cuanto a sus cualidades? Y eso, el Evangelio de Juan lo podemos ver allí, cómo menciona a ellos, cómo eran sus cualidades de esos discípulos. Y este incidente de la pesca milagrosa, cómo les ayudó a cambiar muchas cosas, ¿no? Y cómo consideras que Jesús busca actualmente en sus seguidores, ¿sí? Con esto en mente podemos nosotros hacer un ejercicio de reflexión con este versículo, con esta linda experiencia que encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 11. Continuamos entonces en la siguiente diapositiva y veremos el desarrollo de esta historia. Bueno, entonces, cuando Jesús hace ese llamado especial para estos muchachos, Lucas, me encanta el Evangelio de Lucas que amplía un poco más esta historia,
Esta historia la podemos encontrar también en los evangelios de Marcos y de Mateo. Mateo capítulo 4, del 18 al 22, pero solamente ellos hacen énfasis en el llamado, Marcos como Mateo. Y bueno, pero ¿qué pasará? Y en este llamado, en este desarrollo de este día, de esta vida, después de su primer llamado que ellos recibieron, Pedro, Juan y Andrés y Jacobo se fueron, regresaron a pescar. Ellos habían observado cómo Jesús había establecido su autoridad en la sinagoga, cómo había curado enfermos, cómo había manifestado su poder al echar fuera demonios. Muy interesantísimo esto. Y también podemos encontrar que Jesús establecía ahora su autoridad en sus vidas de ellos, porque los halló en su medio, en su vida, y les ayudó en su trabajo. Interesante, ¿verdad? Jesús se involucra con nosotros en nuestra propia vida. Y después de usar la barca como un púlpito flotante, me llama la atención que Jesús fue con Pedro y dice la Biblia, que le rogó que le prestara su barca. Jesús puede rogarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entrar a nuestra vida. Y Jesús predicó a las personas que se agolparon allí, que estuvieron buscando a Jesús. Cuando Jesús ya había terminado de predicar a las personas, ahora le dijo a Pedro, boga mar adentro, o sea, vamos a llevar esta barca mar adentro. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Y echa las redes para que pesquemos. Es interesante aquí que Jesús le muestra algo. Principalmente pone a prueba la fe de Pedro. Porque Pedro ya había venido de trabajar. Pedro le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y ha sido en vano. Toda la noche, que es el momento especial, según los pescadores, muchos pescadores se van muy de madrugada para pescar porque es el momento en el cual los peces pueden ser pescados. Es más difícil, casi imposible hacerlo a la luz del día, porque los peces tantito te acercas y salen corriendo, salen huyendo, nadando. Y era de día donde iba Jesús. Y bueno, pues, pero Pedro recordó, bueno, Pedro había sanado a su suegra. Pedro había visto que sanaron a su suegra. Pedro había visto otras manifestaciones allí. Y aquí entramos a esta parte. Cuando Pedro le dice, bueno, pues he intentado de todo he intentado, pero bueno, maestro, toda la noche hemos trabajado, pero bueno, en tu palabra echaré la red. ¿Qué nos enseña esta lección? Cuando todo usamos las técnicas humanas, cuando he querido probar de todo para poder, he llevado estos cursos de capacitación, he usado estas técnicas para que mi negocio florezca, pero aún así sigo fracasando. He ido a tal terapia, he llevado estas terapias para que mi matrimonio funcione y sigue fracasando. Estoy llevando estos planes para que pueda yo ahorrar y sigo fallando en mi ahorro, sigo fallando. ¿Qué pasa con la vida? A veces cuando las técnicas del ser humano fracasan, pero se obedece a la palabra de Dios, ¿qué sucede? ¿Qué sucede allí? Y entonces encontramos la linda promesa, ¿verdad? Cuando llegaron a mar adentro, echaron las redes al mar, sucedió lo hermoso, lo maravilloso, que no daban abasto con su red, tuvieron que buscar a otros. Se rompía la red, dice el versículo 5. No solo llenaron su barca, sino que también
a las de los hermanos de Santiago y de Juan. Y era de tal manera, dice la Biblia, que se hundían estas barcas. Con este milagro Jesús respondió a sus preguntas que estaban en su cabeza, esas preguntas internas de su vida, ¿verdad? No solo sus necesidades materiales serían suplidas, esa, con un milagro, sino también el éxito de ser pescadores de hombres estaría asegurado. Ah, qué maravilloso. Cuando Dios tiene poder en tu vida, Él da el milagro para sostenerte, para suplir tus necesidades. Y si te pones con Él a cuentas, maravilloso, ¿verdad? Al ver este milagro, Pedro tuvo esta linda experiencia. En su vida él reconoció ante quién estaba. Y dice el versículo 8, apártate de mí que soy hombre pecador. Esta parte de aquí de apártate de mí no quería decir que no lo quería ver, no quería tener nada que ver con él, sino simplemente él sintió la necesidad. La hermana White, en el libro El deseo de todas las gentes, menciona esta parte hermosa que me llamó mucho la atención. Habla sobre cuando este hombre Pedro, dijo, soy un hombre pecador, apártate de mí, Señor, no te merezco. Él se aferraba aún así, él no lo estaba corriendo, sino que aparte, él se estaba aferrando a los pies de Jesús, sintiendo que no se podía separar de él. Y hacemos un paralelismo con el profeta Isaías, cuando él vio la presencia de Dios, cuando hubo contemplado la santidad de Dios. ¿Qué hizo Isaías? Él se dio cuenta de que su integridad era vana, ¿sí? Y es cuando se dio cuenta de lo bajo que era, la condición en la cual estaba. Y en ese momento Dios le dio el mensaje a Isaías. Igual, cuando Pedro se negó a sí mismo, cuando no buscó confiar en su fuerza humana, se negó a sí mismo, Pedro dijo, entendió que él no era nada, sino que era por medio de Jesús. Allí, cuando se reconoció esa situación, hermanos, y empezó a confiar en el poder divino, ¿qué sucede? Es cuando Jesús le hace el llamado, ¿sí? Quiere decir que cuando el ser humano se les hace el llamado, es que necesito estar preparado, es que necesito estudiar más. No, entrega tu vida a Dios tal y como estás y es donde Dios te va a hacer el llamado, te va a llamar a trabajar y te va a capacitar. Jesús no llama a gente tan capacitada y es bueno eso. Pero si tú te sientes que no estás capacitado es cuando más el poder de Dios trabajará con cada uno de nosotros. Me encanta esta parte, hermanos, porque la hermana Juay menciona esta parte muy importante. Jesús los llamaba a abandonar su vida anterior y a unirse a sus intereses con los suyos. Jesús, antes de pedir a los discípulos que abandonaran sus redes y barcas, Él les había dado esa seguridad de que Dios supliría sus necesidades. ¡Wow! Y me encanta esta parte que mientras ellos estaban separados de Cristo, esa noche triste, esa noche esa noche que estaba pesada, llena de fracaso, no habían podido pescar nada porque estaban separados de Jesús. Ahí los discípulos vieron mucho esto, se vieron acosados por la incredulidad, por el cansancio de ese trabajo infructuoso, pero la presencia de Jesús reanimó su fe y les infundió gozo y éxito. Maravilloso. Cuando estamos separados de Jesús,
La derrota está allí. Pero si permitimos que Jesús llegue a nuestra vida, Él va a infundirnos aliento, nos va a infundir gozo y nos va a dar éxito en la vida, en todo, en todo. Es por eso que el obedecer la palabra de Dios nos trae eso, éxito y gozo, ¿sí? Y entonces, si seguimos viendo y revisando la expresión allí, ellos dijeron, vengan acá, ayúdennos. Llegaron a la orilla, dejaron las barcas rebosantes, dice allí la palabra de Dios, dice aquí la Biblia en el versículo 10 y 11, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo, no temas, yo te haré pescadores de hombre. Llegaron a la tierra, a la orilla de la playa, y dice allí, versículo 11, dejándolo todo, ¿qué cosa? Le siguieron. Oigan, cuando ya tenían bastante, rebosantes, ya tenían, yo me imaginé a primera instancia, bueno, pues yo creo que ya tenemos para 6 meses de venta, para 6 meses al vender estos pescaditos y cosas así. No, pues ahora me quedo trabajando, hay mucho trabajo, no le puedo servir al Señor. A veces nosotros pensamos así, Dios nos está bendiciendo con mucho trabajo y cuando nos piden servirle, es que tengo mucho trabajo, no puedo. Y estos que ya tenían todo lleno, y vemos, hay que alinear los pescados, todo eso lleva tiempo, hay que pesarlos, hay que venderlos, hay que llevarlos al mercado, pues si no se echan a perder. Y lo dejaron todo y le siguieron a Jesús. Yo me imagino que le dijo a la esposa, Pedro a su esposa, mi amor, ahí están las barcas, llama a los muchachos, llama a la familia, ahí están, ahí les dejo, ya pesqué, me voy con el Señor, voy a servirle ahora a mi Señor. Ahora ustedes distribuyan eso, allá hay para vivir, por lo menos de 3 a 6 meses, supongo yo. Qué maravilloso. Y a veces nosotros, por el pretexto del trabajo, no le queremos servir al Señor. Así que los discípulos sabían que debían dejar a sus familias y confiar en la provisión de Dios para ese sustento. Seguir a Cristo. En esta pesca milagrosa, en esta linda pesca, estamos encontrando, ¿verdad? Algo importante que Jesús le dio una seguridad. ¿Qué seguridad le dio Jesús a estos hombres? Les dio la seguridad de que Dios proveería para sus familias y los liberó de toda preocupación, de esa preocupación principalmente. A partir de allí, estos hombres dejaron sus redes y permanecieron al lado de Jesús. Para nosotros, para este día, seguir a Jesús es más que reconocerlo como nuestro Salvador. Significa dejar todo nuestro pasado y dedicar nuestro futuro a Él. La barca vacía significa algo importante, algo interesante. Tu vida está vacía hoy por dentro. También podemos decir que tu dinero, tu cartera, tu cuenta de banco está vacía y ¿qué le voy a dar a Dios? Imagínate, ¿qué sucederá con esa barca vacía que tú le ofreces al Señor? Jesús le pidió prestada esa barca vacía a Pedro y Pedro se la entregó por fe. Entonces tenemos aquí lecciones para nuestra vida a través de esta reflexión. ¿Cuáles son? Tenemos 8 puntos. A veces la gente se agolpa hoy para muchas cosas, para conciertos, para situaciones más del mundo.
Pero te imaginas si lo hicieran para escuchar la palabra de Dios. Jesús aparece en el momento más difícil, cuando hemos fracasado en algún proyecto, algo de nuestra vida. Jesús aparece en ese momento tan difícil de nuestra vida, ¿verdad? Cuando le prestamos algo a Jesús, ¿verdad? Jesús lo devuelve lleno. Así que dale tu vida. Si tienes tu vida vacía, aunque la estés remendando, como los discípulos remendaban sus redes, verás los resultados. Verás los resultados. Ve más adentro. Y a veces nosotros pensamos que estar en la orilla no nos ayuda a pescar nada. Y allí no encontramos nada. Necesitamos ir al fondo, necesitamos ir más al centro. En aquellos momentos, allá en esos tiempos, ir a nadar, ir en una barca, ir a esa barca al fondo del mar, sí, necesitaba hacerlo no con motor, sino con la mano, con remos. Y eso implicaba sacrificio, esfuerzo. ¿Por qué? Porque las olas daban mucho problema. Ahora es fácil porque usamos motor con las lanchas. En esos tiempos no. Y a veces pescar en la orilla no encuentras nada. Tienes que esforzarte para ir al fondo, para ir a lo demás. Así que no tengamos mentalidad de estar nada más en la orilla. Ir al fondo, ¿verdad? Ir al centro, ir boga más mar adentro, dice el Señor Jesús, pero con su mano. Coloca tu confianza en la palabra de Dios, porque nunca seremos defraudados. Esto es importante, la palabra de Dios está allí. Sus promesas están para cumplirse en cada uno de nosotros. Porque cuando Dios bendice, lo hace para que compartamos con otros. Como cuando aquí estaban las barcas, no lo agarraron solamente para ellos, sino le pidieron a los demás, vengan, compartir la bendición con los demás, ¿verdad? Y sobre todo nosotros. Algo debes de dejar a Dios, o todo, u otras cosas debes de dejar a Jesús para seguir a Jesús. ¿Qué otras cosas debemos dejar? ¿Qué otras cosas podemos nosotros dejarlo todo para seguir a Jesús? Que Dios te bendiga y que esta reflexión nos ayude a tomar decisiones en nuestra vida. Muchas gracias y bendiciones.